que tenemos... A ver, ¿era el 189 era? ...189... Es que... Bueno, este es... Pensaba que el pasaje que había arriba hablaba exactamente de la escena que vamos a estar mirando hoy con el ciego Bartimeo, pero no es cuando Lázaro está muerto. Pero este texto que hemos leído, hemos cantado en el 189, dice: yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor. Si os acordáis, el ciego Bartimeo escuchó que Jesús venía. Y hoy vamos a estar hablando acerca del ciego con visión perfecta. El ciego que podía ver perfectamente. A medida que nos vamos haciendo más mayores, no sé si os pasa a vosotros o no, creo que sí, porque unos cuantos de vosotros también tenéis uno de estos artilugios aquí delante, y vas mirando especialmente las pantallas o un libro, y vas intentando ajustar la mirada a ver por dónde lo ves mejor, ¿no? Y a veces lo subes, lo bajas, y yo tengo además el tema del estrabismo, ¿no? Entonces, cuando no llevo las gafas, se me aumenta, y cuando estoy con un grupo de niños especialmente, pues digo, venga, di tú la respuesta, y el niño de más allá empieza a hablar, y no, tú, y nos hacemos un lío. Y con las gafas eso lo ayuda un poquito más, ¿no? Pero tenemos aquí un ciego que podía ver. Ahora, ciego físicamente, pero podía ver espiritualmente. ¿Y cuántas veces, como creyentes, nos hemos encontrado en situaciones donde quizás esta representación de un ciego mendigo al lado de la carretera nos ejemplifica? Y nos damos cuenta de lo pobres que somos, de lo mucho que tenemos necesidad, y el único que la puede dar es el Señor Jesús, que está pasando por allí justo en ese momento cuando nos hace falta y clamamos a Él. Vamos a ir a Marcos capítulo 10 y versículo 46, y vamos a leer hasta el final del capítulo. Marcos 10, versículo 46 al 52. Si no tienes una Biblia, puedes levantar la mano un segundito y te podemos proporcionar una, para así puedes ir siguiendo con nosotros este pasaje. Marcos 10, 46 dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por este día. Te doy muchas gracias por la bendición que es poder cantar con los hermanos y poder disfrutar de la comunión, de la adoración a ti.
Y quiero pedirte que ahora tú nos bendigas ahora en el estudio de tu palabra, que también podamos encontrar reposo para nuestras almas, ánimo, y también, Señor, podamos estar reconfortados en lo que tú nos dices en ella hoy. Te pido todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues tenemos que recordar que Jesús estaba rodeado continuamente de personas que le veían, pero no le conocían. Tenía los judíos, tenía los fariseos, tenía los escribas, tenía el populacho en general, tenía a sus propios discípulos, estaban con él, pero realmente muchos de ellos incluso no sabían exactamente qué iba a pasar, no sabían quién era en realidad. Y Jesús pasa por esta ciudad, Jericó, que hoy en día no se sabe ni siquiera dónde está, porque no hay ni siquiera ruinas de la ciudad de Jericó. Se piensa que puede estar en cierto lugar, pero es una de esas ciudades que aún no se han encontrado precisamente por una profecía bíblica, ¿no? Que no habría piedra sobre piedra de esta ciudad. Entonces, hay algunos lugares que se piensan que podría ser y tal, pero no se sabe a ciencia cierta. Pero cuando Jesús estaba aquí en la tierra, esta ciudad existía, y de hecho Jericó significa oler o fragancia. Y era una ciudad donde abundaban muchas plantas fragantes, como las rosas, o habían bálsamos y cipreses también. También se encontraba allí miel en abundancia. ¿Os acordáis que una de las cosas que se les prometía al pueblo de Israel era que iban a ir a un lugar donde fluía, ¿qué? Leche y miel. Ahora, esperemos que no juntos, porque si no hace un potingue allí muy raro, ¿eh? Pero la idea de fluir leche y miel no es como cuando somos niños pensamos fluyendo literalmente de las rocas, sino que había abundancia que había mucho de esto. ¿Y os acordáis cuál era la primera ciudad que se encuentran al cruzar el río Jordán? ¿Cuál? Decidlo conmigo, va. Jericó. Cuando cruzan el río Jordán, la primera ciudad con la que se encuentran, la primera ciudad fortificada, es la ciudad de Jericó. Y precisamente allí es donde los espías han ido y han visto lo que Dios les tiene preparado. Y Jericó era una ciudad que olía bien, que habían cosas que plantas aromáticas que hacían que el ambiente que oliera bien, no como nuestras ciudades de hoy en día, que vas por ahí y dices, por aquí no quiero estar yo. Pero había una fragancia en Jericó en ese día que era diferente. De hecho, se le describe como la rosa de Sarón. Estaba de paso, y mientras el Señor Jesús estaba de paso allí, demostró la gran fragancia de su gloria en esta ciudad de Jericó. Ahora, tienes que pensar que Jericó estaba de paso para ir a Jerusalén, y estaba plagado Jericó de gente que estaba yendo hacia Jerusalén porque estaban yendo para la Pascua. Entonces, cuando Jesús está caminando por allí, obviamente Él tiene una gran multitud que le está siguiendo también. Cuando Jesús entró en la ciudad, que nosotros no lo tenemos aquí en Marcos, pero sí que están en los otros evangelios, se encontró con un hombre de poca estatura, si os acordáis, se encontró con Zaqueo. Esto lo encontramos en otros evangelios, y ese hombre de poca estatura, pero de gran orgullo, se subió a un árbol para ver a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Pasó de largo? No. Se paró ahí delante y dijo, ¿qué haces en el árbol? Baja, Zaqueo. Ya sé que es un buen asiento, pero baja, que voy a ir a tu casa a comer. Y eso maravilló a todo el mundo, porque ¿quién era Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo?
recaudador de impuestos. Y a nosotros no nos gustan, ¿verdad?, los recaudadores de impuestos. ¿A que no? Si alguien te dice, yo soy recaudador de impuestos. ¡Ah, qué bien! ¡Cuánto me alegro de conocerte! ¿No? ¿A que no? Y eso es hoy en día, para nosotros, una persona que trabaje en Hacienda, es como, hermano, ¿no había otra cosa? O sea, ¿en serio que tenías que irte a trabajar a Hacienda? Pues en estos tiempos incluso muchísimo peor, ya lo sabéis vosotros, que por el tanto que pedían los romanos, los recaudadores de impuestos añadían su tanto y se hinchaban los bolsillos. Pero Jesús fue a la casa de Zaqueo porque a él no le importaba lo que estaba pasando en el exterior. Él conocía el corazón de Zaqueo y él sabía que Zaqueo estaba buscando. Y esto también debe ser una palabra para nosotros, de ánimo, de decir, a veces se te puede presentar alguien que tú dices externamente, yo no me acerco, no lo pincho con un palo, porque no quiero acercarme a este tipo de persona, a esta clase de persona, mira qué actividad. ¿Y su corazón? Porque Dios cambia los corazones y después viene lo de afuera, pero tú tienes que estar dispuesto a estar allí para poder compartir. Y es lo que hizo Jesús. Y fue criticado duramente por ir a la casa de Zaqueo. Duramente. Porque claro, era un inmundo. Y aquí tenemos este ciego. Pero quiero que mires, cuando estemos hablando acerca de este ciego, quiero que pienses en tu propia vida. Quiero que pienses en tu propia necesidad, como este mendigo, este pobre que no podía ver. ¿Cuántas veces nuestros problemas, nos ahondamos en nuestros problemas y no vemos más allá de ese problema, de lo que nos está ocurriendo en este agujerito ahora mismo? Que quizás es un agujerito profundo, y no estoy diciendo que no. Pero no podemos sacar cabeza porque estamos ofuscados por la oscuridad de nuestra propia ceguera. No podemos ver más allá. Así que esta ilustración de este ciego nos ayuda a nosotros a ver cuando estamos en un problema y en nuestras propias vidas vemos que no hay esperanza. Mira lo que hizo este ciego. Mira cómo reacciona este ciego. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, tenemos a Bartimeo y su condición. Bartimeo y su condición, en el versículo 46, nos dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Pues la primera cosa que vemos aquí, que se llamaba Bartimeo, pero se llamaba Bartimeo el ciego. Por lo tanto, el primer punto es que era ciego, ¿vale? Muy difícil este punto, de entender, pero no sabemos por qué era ciego, pero la ceguera era algo bastante común, bastante habitual en estos tiempos. Pero Bartimeo vivía en un mundo de oscuridad. Bartimeo vivía en un mundo que estaba completamente ofuscado y no veía bien. Pero la segunda cosa que nos dice aquí, no solamente era ciego, sino que estaba sentado junto al camino, ¿qué hacía? Mendigando. Era un mendigo. Bartimeo no podía salir a trabajar, no podía ir al campo, no podía hacer ninguna labor física porque es que era ciego. No habían las asociaciones que hay hoy en día para poder ayudar a las personas que son ciegas. De hecho, la semana pasada tuvimos esta chica visitándonos, ¿no? Que a mí me maravilla. Me voy a Barcelona, nunca he estado allí, o quizás creo que vino una vez antes, pero, o sea, yo me voy a otra ciudad y estoy perdido. Y me puedo imaginar sin poder ver, ¿no? Todas las cosas, imagínate, ¿no? Pero hoy en día, pues, poco a poco están
se ayudan a estas personas y hay posibilidades de que puedan moverse, tener una movilidad un poco más amplia. Pero en estos tiempos no. Y de hecho, limitado y su vida era esa. No sabemos si le llevaban al camino o si él ya vivía cerca o se sabía bien el camino y podía ir, sentarse al lado del camino, sacar la mano y mendigar. Ese era su trabajo. Eso es lo que hacía. Bartimeo es un ejemplo vivo de cada persona que no está en una relación salvadora con el Señor Jesucristo. Como el pobre Bartimeo, todo pecador perdido espiritualmente está ciego. Nos lo dice 2 Corintios 4:4. Bartimeo tenía un problema con sus ojos, pero el pecador perdido tiene un problema con su alma. Bartimeo tenía algo mal en sus ojos, pero el pecador perdido tiene algo mal en su corazón. Hay personas a nuestro alrededor que pueden ver muy bien con sus ojos físicos, pero no pueden ver con sus ojos espirituales. De hecho, no pueden ver los horrores del pecado, ni pueden ver la belleza del Salvador. No pueden ver que se dirigen hacia la muerte, hacia la destrucción, hacia la condenación. No pueden ver que están permaneciendo bajo la ira de Dios. No pueden ver cómo de maravilloso es Jesús. Nosotros que somos salvos podemos ver la belleza de Dios en la creación, cómo Él ha hecho todas las cosas a nuestro alrededor. El primer himno que cantamos esta mañana, cuán grande es Él, y cada una de esas estrofas nos va hablando acerca de las estrellas, de los montes, de los ríos, las bellas flores al pasar, sin cogerlas, para que otra persona también pueda disfrutarlas al pasar. Hay veces que se pueden coger, ¿no?, las flores, pero es increíble que incluso las cosas naturales de Dios, las cosas que Él ha creado, la belleza de esas cosas que vemos en nuestros ojos físicos, hace que nuestra vida espiritual ensalce a Dios y lo engrandezca. Pero no solamente son ciegos, personas que no tienen al Señor Jesucristo, también son mendigos, son pobres espirituales. Las personas alrededor nuestro, en su gran mayoría, logran pagar sus facturas e incluso algunos acumulan ahorros y otros obtienen una gran riqueza. A veces con Josh hablamos, bueno, a veces no, bastante a menudo, hablamos de coches, ¿no? Porque es un tema que le gusta bastante a él y que nosotros nos estamos aficionando a reconocer marcas de coches ahora. Y a veces hablamos, ¿no?, que tal persona famosa, tal jugador de fútbol tiene X número de coches, ¿no? Y cuando muera, ¿cuántos se lleva? Cero. En Estados Unidos hay una empresa, sabéis que en Estados Unidos se mudan mucho la gente, y hay una empresa que te alquilan remolques y son de una dirección, o sea, los llevas desde Michigan, los llevas a California y lo dejas en California ese remolque, porque alguien de California se irá a Montana y Montana, pues, entonces es una red gigantesca, se llama U-Haul, ¿vale? U-Haul, quizás lo habéis visto en alguna película, naranja, letras negras, ¿vale? Bueno, es igual. Y una de las cosas que se dice ahí en Estados Unidos es que nunca has visto un coche fúnebre con U-Haul. Nunca has visto un muerto que se lleva sus pertenencias. Puede llevárselas, pero no se las está llevando. Puedes hacer como los indios, que se muere el indio y se muere el perro, se muere el caballo, se muere todo lo que tenía, se moría ahí con él, lo mataban, ahí encima de la tumba. Pero no se iba con él.
Y las pertenencias que tenemos se quedan aquí. Tú puedes tener muchos ahorros y cuando te mueras, tus ahorros serán menos porque el gobierno se llevará su parte, pero serán de alguien más. Y de repente tus ahorros se convierten en los ahorros de tus hijos o de quien sea. Y todo eso que has estado ahorrando toda tu vida, de repente no te sirve para nada, ¿verdad? Porque, de hecho, hacerte falta, no te hace falta nada. O sea, y vivimos nuestra vida ahogados, pensando, ¿tengo qué? Hago esto. ¿Por qué? Piénsalo, nuestra sociedad nos incita a ello, a tener lo mejor de esto, a tener lo más nuevo de lo otro. Ayer estuvimos en un centro comercial y es increíble la cantidad de gente comprando. Y no estoy... A mí me encanta comprar, o sea, no os estoy diciendo, ¿vale? Pero es que había un afán. Y veías a personas con, lo habéis visto vosotros también, bolsas en los dos brazos, pero que no podían pasar. Y dices, ¿te has comprado un armario nuevo y tienes que llenarlo? O estás haciendo, o no sé, ¿te ha llegado alguien a casa que no tiene ropa? O estás... Yo tenía una alumna, esto es cierto, yo tenía una alumna que cada 6 meses tiraba toda su ropa. Cada 6 meses tiraba toda su ropa y se compraba ropa nueva. Todo. Y yo decía, pero ¿y aquello que te gusta? O sea, ese jersey cómodo que te lo pones en casa, que ya tu esposa te dice, ese ya, no más. No sé si tenéis ropa así vosotros o no. Parece que sí. Pero, cada 6 meses, ¿y eso qué es? Es más, y más, y más. Pero, en realidad, la gente que no tiene a Cristo es pobre. Y están mendigando, porque están buscando fútilmente, inútilmente, satisfacción en todo, menos en Cristo. El pecador perdido está en una condición trágica. Pero en los versículos 47 al 48, este hombre me encanta. Bartimeo, cuando dice la historia para los niños, los de su historia, me lo pasé genial haciendo esta historia. Después os lo mando por el WhatsApp de la iglesia, porque es muy entrañable. El hecho de que este hombre tenía este deseo de que se lo oyera. y estaba pensando, la insistencia de este hombre, ahora lo vamos a ver, pero él insiste, él no se calla cuando le dicen que se calle, él no es correcto, él insiste cuando se le ha dicho, por favor, cállate. No sé ni siquiera si le dicen por favor, lo más seguro no le dijeron por favor, porque era un mendigo ciego al lado de la carretera. Pero vemos en los versículos 47 y 48 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces vemos aquí, la primera cosa es que fue un grito apasionado. Y mientras Bartimeo se sentaba a mendigar, oyó pasar la multitud y escuchó que había gente que estaba emocionada, ¿no? Y entonces Lucas nos dice que él pregunta, ¿por qué está tan emocionada la gente? ¿Por qué hay tanto alboroto? Y alguien le dijo que es que era Jesús que estaba pasando por ahí. Y ahí es donde Bartimeo empieza a gritar. Ahora, ¿por qué llamó a Jesús? Pues
Bartimeo lo más seguro había oído de lo que Jesús había hecho para otros ciegos, para otras personas que estaban, que eran paralíticos, o eran sordos, o eran mudos, o tenían algún tipo de demonio. Y él había escuchado estas historias y había pensado, esto es demasiado bueno para ser verdad. Pero quizás él ahí sentado le iba dando vueltas y él se acordó de que en las Escrituras hablaba de que el Mesías que tenía que venir abriría los ojos de los ciegos. Porque el hecho de que fuera ciego y mendigo no quiere decir que él no hubiera escuchado nunca las Escrituras. Y estaba profetizado de que el Mesías venidero abriría los ojos. ¿Tú te imaginas? En el momento que Bartimeo se da cuenta de, yo soy un ciego, Jesús está aquí. Y empieza a juntar los puntos, ¿no? Y dice, esta es mi oportunidad. Quizás dijo, si Jesús realmente puede hacer todas estas cosas que dicen que puede, pues yo tengo que clamar. La gente intentó detenerlo, pero él gritó aún más fuerte. Él sabía que esta era su única esperanza. Pero no solamente fue un grito apasionado, también fue un grito particular. Bartimeo pudo haber estado ciego, pero vio algunas cosas de Jesús que otras personas no habían visto. Os acabo de mencionar que en las Escrituras se profetiza, pero mira en Isaías, aquí es donde lo dice. Isaías, capítulo 35, mira esta profecía. Versículo 5. Bueno, vamos a empezar en el 4. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y Bartimeo está pensando, corazón apocado, presente, vivo en la oscuridad, estoy aquí mendigando, ese soy yo. Y quizás eres tú en esta mañana. Quizás tú te das cuenta de tu necesidad. Todos tenemos una necesidad. Quizás algunos la vean más grande o más urgente que otros, pero todos en algún momento, en alguna cosa, estamos necesitados de la ayuda de Dios. Y el darnos cuenta de que por nosotros mismos no podemos salir. Bartimeo no podía hacer nada por su ceguera. No podía decir, es que tengo que ir a que me receten. No. Él no podía. Él vio la verdad de que Jesús era el Mesías. Y él clamó, Jesús, hijo de David. Esto es muy significativo. Para ti, para mí, estamos diciendo, bueno, es hijo de David. Ya, pero lo que está diciendo aquí es el Mesías. Aquí Bartimeo está anunciando que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando se referían a este título, es que estaba diciendo que él era el Mesías. Y Bartimeo está diciendo, Jesús, Mesías. ¿Te das cuenta? Bartimeo, el ciego, tenía visión perfecta. Pero una persona perdida no puede clamar a Dios sin antes darse cuenta de quién es Dios para su vida. Hoy en día la teología
la forma de afrontar el hecho de que Dios nos salva, es que Dios rellena un trocito de algo que nos falta. ¿Sí? O sea, muchas veces se dice que todos tenemos un hueco en nuestro corazón con forma de Dios. ¿Vale? Esto se dice. Y entonces solo Dios puede caber ahí dentro. Solo Dios... Yo entiendo lo que están diciendo, que solo Dios satisface, ¿vale? Pero eso es correcto. Lo de huequecito con forma de Dios no es correcto. Porque Dios es todo. Dios no es un más a más. ¿Sí? Os lo he explicado en algunas otras veces, pero hay una canción que está por ahí que se llama Jesús, mi complemento. ¿De acuerdo? Y dice, Jesús, ahora no me acuerdo exactamente cómo va, ¿vale? Pero más o menos la idea es esta. Jesús es el azúcar en mi taza de café. Jesús es el paraguas en un día lluvioso. Jesús es el pincel que da el color a mi vida. Y así, ¿vale? Así es como va la canción. Ahora, es muy bonita, es muy enganchosa, pero es muy mentira. Ahora, lo siento si te gusta esa canción, pero es mentira, no es verdad. O sea, Jesús no es eso. Jesús no es un complemento a más a mí. Jesús no es, esto es la última frase del estribillo, es la pieza de puzzle que acaba de completar mi vida. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Y si esa pieza de puzzle no la encuentras? O sea, yo entiendo el concepto que estás intentando decir, pero es equivocado. No puedes reducir a Jesús a un accesorio. Entenderme con esto, ¿eh? Entenderme. Y esto es el peligro de las cosas bonitas. Porque es que la melodía es genial. Hicieron un videoclip, es estupendo. Porque es que es en un bosque y juntaron a un montón de gente, jóvenes y tal, y lo hicieron todo en una toma. Y entonces van moviéndose. Es genial, pero está mal. ¿Entenderme? Por favor. Jesús no es un paraguas. Jesús lo es todo. Sin Jesús estoy muerto. No es que no tenga azúcar, es que estoy muerto. Y esto es serio porque este es el pensamiento. Bueno, si no tengo a Jesús, tampoco... O sea, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a mojar en la lluvia? ¿No acabo el puzzle? ¿No? Ese es el concepto. ¿No? Al final dices, bueno, ¿no tengo ketchup en la hamburguesa? ¿Lo veis o no? Pero es que lo que dice la Biblia es que sin Cristo no somos nada. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Bartimeo eso lo veía. Sin Jesús, aquí me quedo. Sin Jesús no tengo nada. Y ese debe ser el sentir nuestro. Eso debe ser la pasión que nos mueve a hacer cosas por Cristo. Es decir, sin Jesús no puedo. Pero antes que una persona perdida pueda clamar al Señor por salvación, primero debe entender quién Él es. Tienen que verlo como su única esperanza. Tienen que verlo como la única solución, la única posibilidad, la única forma. Tienen que ver que Jesús es más que un maestro. Tienen que ver que Jesús es más que un revolucionario. Tienen que ver que Jesús es más que un filósofo con frases bonitas. Tienen que ver que Él resucitó de nuevo. Tienen que ver que Él cargó los pecados. Ahora, ¿cómo puede
el hombre perdido llegar a ver todo eso? Está en la Biblia, pero lo más seguro cuando la lea no lo va a entender. Puede escucharlo de alguien, pero cuando lo escuche, lo más seguro lo va a rechazar. ¿Sabéis cómo lo va a entender? Si un pecador perdido va a ver a Jesús y comprender quién Él es y qué puede hacer por ellos, el único que puede ayudarle es el Espíritu Santo. Es por la obra del Espíritu Santo. No es por nada o nadie más. Podemos ser instrumentos, pero el Espíritu Santo tiene que obrar en la vida de esa persona. Si un pecador perdido va a ver a Jesús, necesita que el Espíritu de Dios toque ese corazón muerto y lo vivifique. Entonces tenemos aquí Bartimeo y su grito fue apasionado, fue particular, pero también fue personal. Fue un grito personal. Bartimeo clama a Jesús y le dice: Jesús, hijo de David, ten, ¿qué dice? Misericordia de mí. Bartimeo sabe que no está en posición de exigir nada, Bartimeo no está diciendo: yo merezco. Bartimeo sabía que necesitaba algo que no podía proporcionar por sí mismo y no tenía el derecho de exigirlo. Hoy en día tenemos derechos de todo el mundo, derechos de este grupo, derechos de aquel grupo, derechos de los animales, derechos de las plantas, derechos derechos lo tiene todo el mundo, menos algunos que no tienen derechos. Es curioso, pero nos interesamos más por las ballenas que no conocemos que por los niños que no han nacido todavía. Es así. Nos interesamos más por reciclar, que no estoy diciendo que sea malo, pero no sale en la Biblia. Reciclar no sale en la Biblia, ¿vale? No te asustes, no sale en la Biblia, reciclar. Pero sí que habla de la santidad de la vida. Como creyentes vamos a querer cuidar aquello que Dios nos ha dado, pero vamos a cuidarlo todo. Vamos a tener cuidado de ello, con todo. Y aquí Bartimeo no está diciendo: quiero mis derechos. Él está diciendo: quiero misericordia. Porque si me das mis derechos, mal vamos. Yo quiero misericordia. Yo quiero gracia. Yo no quiero que Dios me dé lo que me merezco. A veces lo hablamos esto, ¿no? ¿Tú quieres lo que te mereces? No vayas por ahí. Yo te animo a que no vayas por ahí. Yo te animo a que mires lo que dijo este ciego, que sabía que él no se merecía nada. Igual que tú y yo no nos merecemos absolutamente nada. De hecho sí, nos merecemos, pero no quieres lo que te mereces. Porque lo que te mereces es el infierno. Es el castigo. Efesios 2:4 nos dice que Dios es rico en misericordia. Dios es rico. Eso no quiere decir que Dios tiene mucha misericordia y se la guarda para sí. Mira toda la misericordia que tengo, no la voy a compartir. No, cuando dice que Dios es rico en misericordia, quiere decir que Dios es magnánimo en misericordia, que la da. Su derecha y su izquierda regalan misericordia. Ahora, ¿a ti te gusta estar con una persona magnánima? ¿Te gusta estar con una persona que da? A ver, ¿sí o no?
Sí, a todos nos gusta, ¿verdad? Cuando vienen y te dicen, hoy tengo algo para ti. ¿Ay, por qué? Pues porque hoy es domingo. ¿Y a qué qué ha pasado? ¿Qué has hecho? No, nada, no, magnánimo, toma. ¿Cómo te hace sentir eso? Tanto si es una palabra de ánimo, como si es un regalo, como si es un tiempo de estar juntos, como lo que sea lo que sea. ¿A ti te gusta? A mí también. Nos gusta estar con personas magnánimas. Y Dios es rico, es magnánimo en su misericordia, para ti y para conmigo. Y es una buena lección de parar y decir, a ver, ¿qué he recibido hoy de Dios que no me merecía? ¿Por dónde empiezas, verdad? ¿Por dónde empiezas? Es un buen pensamiento. Hoy en día está de moda esto de la gratitud, ¿no? Y entonces voy a hacer un escrito de la gratitud y tal, y entonces cada día voy a escribir algo. Eso está bien, pero ¿a quién le estás agradeciendo? ¿A quién se lo estás agradeciendo? Vi una entrevista de Tom Hanks el otro día, y decía, yo siempre doy gracias a Dios, decía Tom Hanks. Dice, pero no sé quién es. Yo lo tiro al aire. Pues, qué mal, ¿no? Qué triste. Porque Dios existe y se ha revelado. Está allí. Y nosotros, que le conocemos, podemos ir y darle gracias por esa misericordia. Un día, una señora fue a un fotógrafo que le hiciera una sesión de fotos. Y el fotógrafo hizo lo mejor que pudo. Y cuando la mujer vio los resultados, le dijo, señor fotógrafo, no me has hecho justicia. Y el fotógrafo le dijo, señora, usted no le hace falta justicia, le hace falta misericordia. Tú no quieres justicia, tú quieres misericordia. Y Dios es magnánimo en su misericordia hacia nosotros. Tú no quieres que Dios te diga, sí, toma, esto es lo que tú te mereces, esto es lo que tú vas a recibir. No, Dios no lo hace eso contigo. Y gracias a Dios que Él no lo hace eso con nosotros. Pero no solamente fue apasionado, fue particular, fue personal, también fue persistente. Y estuvo ahí dándole, y dándole. Nosotros tenemos solamente 2 veces, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero tenemos varias cosas que nos connotan que fue persistente. Una de ellas es que la gente le decía que se callara. ¿De acuerdo? O sea, tú le dices una cosa una vez, la gente normalmente no te dice que te calles por decirlo una vez. ¿De acuerdo? Te lo dicen si eres repetido, si eres reiterante. Y entonces lo haces una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y al final la gente se calla y se cansa y dice, Bartimeo, cállate ya. Y Bartimeo oye eso y ¿qué hace? ¿Qué dice el versículo 48? Pero él clamaba mucho más. Y eso nos debe animar a nosotros. No nos debe desanimar. Quizás Bartimeo estaba allí y se le ocurrió pensar, oye, quizás es verdad, tendría que callarme. Podría haberlo pensado eso. Pero Bartimeo no lo pensó eso. Lo podría haber pensado, pero no lo pensó porque él continuó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y tú quizás estás en una situación donde dices, ya se lo he pedido al Señor. Yo ya he orado acerca de esto. Pues cuando tengas ese pensamiento, piensa en este hombre.
Piensa en la insistencia de Bartimeo. Que Bartimeo estaba allí, Jesús, 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 hasta que la gente a su alrededor decía, cállate ya, Jesús, Jesús, ayúdame, sálvame, ten misericordia de mí. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. ¿Y sabes lo que pasó? Tú sabes lo que pasó, ¿no? Jesús se paró. Me encanta porque este hombre, con su insistencia, hace que Jesús se pare. Jesús le escucha. Piensa eso. Jesús está pasando por ahí. Y Él conoce la necesidad. Él sabe lo que le pasa a Bartimeo. Pero Él no para sin que Bartimeo no diga nada. Él se espera a que Bartimeo clame. Y quizás incluso se quede afónico. ¿Por qué pensáis vosotros que haría eso? Yo tengo mi teoría. Y es el hecho de que llegamos a un punto de darnos cuenta de que nada somos. De que yo no puedo. De que si tú no me salvas, de esta no salgo. Y Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Porque somos criaturas que pensamos que podemos cambiar las cosas. Pensamos que por nuestro propio esfuerzo vamos a manipular y vamos a hacer y vamos a gestionar. Y hay muchas veces que, pues por cambios, vamos a poder proceder de una forma diferente. Pero si Dios no está ahí en medio, si no nos damos cuenta que si Jesús no está ahí en medio, obrando ese cambio, no podremos. Pero vemos que Bartimeo tiene una cura personal. Jesús se detiene y llama a la gente que le traiga a Bartimeo. Ahora imagínate, tú estás ahí clamando, y de repente la gente, en vez de decir, Bartimeo, cállate, te dicen, Bartimeo, ten confianza, levántate, te llama. Ahora ha cambiado la cosa. Ahora los que estaban ahí al lado suyo diciendo, Bartimeo, cállate. Ahora quiere verte. Quiere verte, ahora quiere. ¿Sabes? Ahora vamos a ayudar a Jesús. Ahora Jesús quiere, pues ahora nosotros vamos a ayudarle. Pero el cambio de esas personas a su alrededor, ahora sí, vale, pues ahora sí. Bartimeo se detiene, Jesús, y le llama a Bartimeo. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, hay una cosita aquí, tienes que fijarte. Versículo 50. Mira lo que dice. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Has visto eso? ¿Has visto esas tres palabras? Vuelve a mirar el versículo. Entonces, arrojando su capa. ¿Por qué arroja su capa?
¿Por qué tira? O sea, no es como estas personas que estaban allí en el centro comercial, que tenían las bolsas. O sea, en estos tiempos la ropa no se tiraba así como así. Tú no cogías tu capa y la tirabas. No decías, oye, mira, ¿sabes qué? Ya me compraré otra. No. Pues esto te duraba y te duraba. Era ropa de la buena, ¿eh? Te duraba. ¿Por qué? Arroja la capa. Yo tengo mi idea. No hay nada más que lo que tengamos aquí. Pero es ciego. Y él va a Jesús. Y se deshace de todo aquello que le puede entorpecer en su camino. Mi abrigo puede hacer que yo me caiga. Pues fuera abrigo, fuera capa. ¿Dónde está Jesús? Fuera capa, para allá voy. ¿Veis? Un niño pequeño atrapó su mano en un jarrón un día. Intentar como pudieron, no podían sacar la mano del niño de ese jarrón. No podían. ¿Pero saca la mano, niño? No. Probaron manteca de cerdo, aceite de oliva, jabón del Fairy. No podían sacar la mano del niño del jarrón. Y al final alguien dijo, habrá que romper el jarrón. Y cuando rompieron el jarrón, vieron la mano del niño encerrado así, y le abrieron la mano y se encontraron 1 céntimo. No soltaba ese céntimo. ¿Qué pecado estás tú cogiendo que te impide tener comunión cercana con Dios? Dicho de otra forma, ¿qué capa tienes que arrojar? ¿Qué cosa que tú dices, es que es muy valioso para mí? Ya, pero quizás te hace tropezar. Quizás te impide acercarte. Vemos que fue una cura personal, pero también fue una cura poderosa. Esto me encanta. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Como si no lo supiera, ¿no? Viene el hombre, el ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿No es obvio? ¿No es obvio? ¿Qué quiere Jesús? Quiere que le expliquemos, quiere que hablemos con Él como el Padre Celestial que quiere escuchar de su Hijo y de su hija, quiere escuchar tus necesidades. Él las sabe, pero quiere que tú le expreses. Pero es poderoso, porque en ese momento que Bartimeo le dice, Maestro, que recobre la vista. Él quiere escuchar, Jesús quiere escuchar de Bartimeo. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Es una curación permanente, porque este verbo de recobró está en el tiempo aorista, que quiere decir que la acción ocurre en un momento y afecta el futuro, ¿vale? Es ahora mismo y hasta siempre, ¿sí? O sea, es permanente. Esto no es, bueno, cuando de mayor tendrás problemillas otra vez. No. Ocurre ahora mismo para siempre. Una vez que Cristo viene a tu vida, es para siempre. No es una cuestión de que hoy sí, mañana no.
Cristo te cambia permanentemente. Pero después también es profunda. ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando recibe la vista y dice, bueno, me voy a trabajar, voy a ganar dinero, ahora sí que voy a vivir? ¿Qué hace? Le sigue a Jesús. Dice, he encontrado que no hay nada mejor. He encontrado que no hay nada que satisface. He encontrado que los placeres de esta tierra, que nada son. Nada son. Y es verdad, podemos disfrutar de cosas que Dios nos ha proporcionado, pero si te paras a pensar, nada son. Nada son. Entonces, ¿qué debe hacer un ciego? ¿Qué debes hacer tú? ¿Qué debo hacer yo? Debemos recordar quiénes somos, dónde estamos y quién nos puede rescatar. Recordemos esta historia verídica y sigamos al Señor con todo nuestro ser. Que el Señor nos ayude.